Ni vinculan a cadena de emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro, Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días. Les saluda Boris Ramírez, hoy jueves 20 de abril del año 2023. Ya nos estamos acercando a una semana del cumplimiento del calendario del primer cuatrimestre del año, que nos permite a todos ya tener una mayor perspectiva. Estamos a semana y media de que se cumpla el primer año de la administración Chávez Robles. Nuestro invitado nos avisó que viene un poquito retrasado, así que nos tomaremos unos minutos para poder recordar la puesta en escena ayer, tanto en forma como en fondo, de la operación Costa Rica Segura. El presidente de la República, el ministro de Seguridad Pública, el ministro de Justicia, hicieron una presentación al país de lo que ellos han denominado la Operación Costa Rica Segura, que tiene 3 componentes según el anuncio que hizo ayer el mandatario don Rodrigo Chávez. Un anuncio que incluye 6 reformas de ley, una operación policial sostenida que, según el anuncio tanto del presidente como de los jerarcas, tendrá la ciudadanía una presencia mayor de policías. En el anuncio que hizo el señor viceministro de Seguridad del cambio de roles que tienen en sus horarios de trabajo los policías, lo cual ya también está siendo señalado por los sindicatos de la fuerza pública, de que habría que afinar mucho el detalle. Y esto de la presencia policial sostenida, dice el gobierno de la República que se daría en este cambio de roles de trabajo para que haya mayor cantidad de policías en 20 puntos que tienen identificadas las autoridades, que serían los puntos calientes donde harían mayores operativos. Entonces, en unos 6 meses, como una medida temporal, con el cambio de roles de trabajo, habrían más efectivos, tanto hombres como mujeres de la fuerza pública, en los barrios, comunidades y en las carreteras, haciendo operativos. Y lo otro también muy importante, y que lo vamos a ligar con el programa de hoy, es la inversión para los cuerpos policiales. Es muy importante que, dada la situación económica del país, entonces podamos tener claridad y que el gobierno también tenga los recursos económicos necesarios para poder dotar a la fuerza pública y a los cuerpos policiales de manera articulada para que puedan contener la ola de violencia, la ola de criminalidad que tiene el país. Y entonces vamos a esperar, tenemos que esperar, comienza a partir de la próxima semana el periodo de sesiones extraordinarias. El presidente de la República se hizo presente en la Secretaría del Directorio Legislativo para hacer entrega de estos proyectos de ley. Proyectos de ley que se resumen en lo siguiente: hay un proyecto de extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo. Al ser consultado en la conferencia de prensa, el mandatario, ante la pregunta puntual de que si habían algunos casos en específico que estuvieran requiriendo autoridades de otros países, él dice que obviamente por ser una materia tan sensible no lo puede decir, pero entonces vamos a ver cómo evolucionan a partir de la discusión legislativa, la conformación del nuevo directorio legislativo, el arribo de las nuevas jefaturas y subjefaturas de fracción, de la discusión de estos proyectos de ley. Otro es para resguardar la seguridad pública y contener los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. En los señalamientos propios que durante toda la actividad de ayer el presidente de la República hacía al Poder Judicial, se pretende una mano de parte de los jueces que envíen a la cárcel a personas que constituyen
un peligro social. Otro proyecto tiene que ver con la ley del control de armas, ¿verdad? Que explican ellos que no se trata a una limitación al derecho de la persona ciudadana honesta, como es calificada, de portar armas, pero qué complicado es siempre el tema de la aportación de armas y ver los contextos y las situaciones de las personas que portan armas. Otro proyecto que presentó el Poder Ejecutivo en el marco de esta política pública es la modernización de las intervenciones telefónicas, un poco dotar a las autoridades, a los servicios de inteligencia, de tener información acerca de las actividades y las comunicaciones del crimen organizado. Otro de los proyectos de ley que fue presentado fue para adecuar la respuesta de la justicia penal juvenil a los retos de la criminalidad, violencia y delincuencia organizada. Hemos estado analizando desde hace varios programas que es la juventud la que estaría siendo contratada por organizaciones del crimen organizado para realizar este tipo de trabajos. Y aquí hay que poner un foco mucho más amplio, una mirada mucho más rigurosa de por qué está sucediendo una cosa como estas. Y esto es debido a que, de acuerdo con los datos que nos ha presentado el Instituto Nacional de Estadística y Censo de los estudios de empleo, son los jóvenes y las mujeres las que estarían teniendo un mayor desempleo en el país. Y entonces, ¿de qué manera organizaciones criminales podrían estar aprovechando esta circunstancia para tener ahí personal para este tipo de labores? Entonces, este proyecto lo que pretende es que personas menores de edad que estén relacionados con el crimen organizado puedan ser juzgados como personas adultas. Y otro proyecto de ley acerca del sistema penitenciario nacional para que los privados en libertad violentos deben permanecer en la cárcel bajo la administración del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Y siempre ha habido una polémica desde hace muchísimos años, ¿verdad?, del reclamo que hacen las autoridades policiales de que ellos capturan a las personas que estarían siendo indiciadas en la comisión de algún delito, que luego llegan a la sede judicial. Pero si no llega toda la pericia, toda la información, todos los datos que los logren incriminar, entonces en los juzgados o en el Poder Judicial los dejan libres, ¿verdad? Entonces siempre ha habido una discusión muy profunda en torno a esto y de la responsabilidad realmente que debe acarrear en quien deba acarrear de que esta situación se esté dando de manera permanente. A grosso modo, esa fue la presentación de la operación que presentaron ayer las autoridades. Obviamente, la parte presupuestaria es una parte importante porque de esa depende dotar a las fuerzas policiales de los mecanismos, de los instrumentos, de los vehículos, de los drones, de las motocicletas, del equipamiento, de las armas, de los uniformes, para poder enfrentar al crimen organizado que siempre tiene recursos bastante frescos en lo que es la comisión de esto. Algunas de las previsiones que se han ido tomando en torno a esta discusión es que realmente se requieren recursos, pero realmente también se requiere de una discusión en la Asamblea Legislativa y ver con lupa muchos de estos proyectos de ley para ver su viabilidad. Es muy pronto para poder analizar, es muy pronto para poder dar que las autoridades den resultados, pero es un tema que vamos a seguir y lo vamos a seguir analizando. Hoy vamos a analizar las perspectivas económicas que abril del 2023 nos presenta el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y vamos a ligar una parte muy importante que concluye este estudio económico en torno a la preservación de recursos públicos, la aplicación de la regla fiscal en algunas instituciones, en algunas acciones y en algunos programas que son
estratégicos. Ya nuestro invitado, el economista Fernando Rodríguez, llegó a la cabina. Vamos a hacer el primer corte para acomodarnos aquí y dar seguimiento a esta conversación que tendremos de los resultados de este estudio que fue presentado esta misma semana por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. 8:10, ya regresamos. Claro, con Vilma Ibarra en Colombia. ¿Cómo crecemos como sociedad? A partir de cada individuo, de cada niño al que le brindamos oportunidades. Crecemos cuando sabemos dirigir las habilidades de nuestra juventud y también cuando hacemos a los adultos volver a creer en ellos mismos. Crecemos cuando nos unimos como país, cuando sumamos el resultado de creer y ser perseverantes, cuando abrimos puertas para cerrar brechas. Enfoquémonos en el mañana dando oportunidades hoy. Sigamos creciendo hacia el futuro. Fundación Omar Dengo. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. ¿Cómo crecemos como sociedad? A partir de cada individuo, de cada niño al que le brindamos oportunidades. Crecemos cuando sabemos dirigir las habilidades de nuestra juventud y también cuando hacemos a los adultos volver a creer en ellos mismos. Crecemos cuando nos unimos como país, cuando sumamos el resultado de creer y ser perseverantes, cuando abrimos puertas para cerrar brechas. Enfoquémonos en el mañana dando oportunidades hoy. Sigamos creciendo hacia el futuro. Fundación Omar Dengo. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Acciones pequeñas, acciones grandes. Juntas suman. Sumemos buenas acciones. Costa Rica lo merece. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Hoy presentamos Aliados en las Buenas Noticias. A partir de abril de 2023, la SUGEF publicará en su página web el dato de la suficiencia patrimonial de los bancos en Costa Rica, lo cual es de gran relevancia para fortalecer la transparencia y confianza del sistema financiero costarricense. A continuación, la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Banco Nacional, señora María Brenes, nos explica. La suficiencia patrimonial es un indicador muy relevante en el sector financiero, pues mide la fortaleza que tiene una entidad en términos de capital para hacer frente a distintos tipos de riesgo inherentes a la actividad financiera, como puede ser el riesgo crediticio, riesgo de mercado y riesgo operativo. Es el indicador por excelencia de la solvencia y estabilidad de una entidad financiera. En Costa Rica, por normativa, este dato debe ser igual o superior a un 10%. Cuando es así, significa que la entidad tiene capital suficiente para hacer frente a diversas pérdidas inesperadas. Los consumidores financieros podrán consultar esta información para valorar la idoneidad de la entidad financiera a la cual están confiando su dinero. La publicación de la suficiencia patrimonial corresponderá al dato remitido por las entidades financieras, con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y el primer dato estará al público a partir de abril. Celebramos estos esfuerzos por la transparencia del sistema y nos unimos a ellos. Banco Nacional, juntos somos progreso. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:15 de hoy, jueves 20 de abril. El economista Fernando Rodríguez, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, se han dedicado a hacer una serie de análisis de coyuntura. En esta oportunidad nos presentan uno a abril del 2023, donde analizan parte del entorno internacional con incidencia en nuestra economía y un diagnóstico al interno, y con él vamos a conversar respecto de esto. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Perdón la demora. Además. No hay problema, no hay problema. Uno sabe que siempre tiene que estar atento a lo que pueda suceder en carretera y no hay ningún problema. Fernando, una primera aproximación de las conclusiones de este análisis de coyuntura económico que hacen ustedes. Bueno, estamos en un entorno complejo. Esto suena como reiterativo, como que no hay nada nuevo. Sí. Pero no, lo que sí está sucediendo, y esto es para hablar más en específico, es que tenemos un entorno internacional donde la producción cada vez se va frenando más, o sea, las perspectivas de crecimiento cada vez son menores. Cada vez que el Fondo Monetario revisa sus proyecciones, hace algún ajuste en alguna parte o en general, ¿verdad? Y lo que ve uno es una tendencia a decrecer. Ahí no hay un acuerdo general sobre si esto va a llevar a una recesión, ¿verdad? Donde ya hay una caída en la producción. Pero lo cierto es que después de la caída de la pandemia y el rebote, ¿verdad? Que se produjo a raíz de eso, la recuperación que se produjo a raíz de eso, lo que ha venido después es una pérdida de dinamismo. Entonces, las grandes economías están creciendo menos, muy lastradas por la situación de la guerra en Ucrania, y más que por la situación de la guerra en Ucrania directamente, por las decisiones que se tomaron para contener otros problemas, que principalmente ha sido el de la inflación. Entonces, los bancos centrales, ante el aumento en los precios de ciertos bienes que empezó a generalizarse, actuaron muy rápidamente, subieron las tasas de interés, pero al subir las tasas de interés evidentemente han venido a frenar la actividad económica, y uno lo que ve son tendencias a decrecer. Entonces, hacia afuera, lo que nosotros tenemos es un panorama, digamos, de nuestros principales socios, donde lo que se ve es, digamos, que se va frenando, y uno podría esperar que lo único que está, digamos, generando una gran demanda, una gran dinámica a nivel local nuestro, que son las exportaciones, podría eventualmente verse debilitado. Y eso lo estamos viendo con el mercado chino, con el mercado estadounidense, con el mercado de la Unión Europea. Recientemente, ¿verdad? Se hizo una denuncia de exportación de melones de Costa Rica, donde el gobierno de Alemania lo rechazó, dado una enorme cantidad de fertilizantes que llevaba. Entonces, no ayuda en el entorno nacional que haya problemas en nuestros principales mercados, que no hayan soluciones geopolíticas entre los grandes competidores del mercado mundial, que son China y los Estados Unidos, y eso nos afecta por esta relación que estás haciendo de que son las exportaciones nacionales las que están dando la milla extra en la situación económica del país. Así es. ¿Se prevé que haya alguna solución que aliente al mercado internacional, que bajen estas tensiones que le producen impactos inmediatos a la economía? No, desgraciadamente no se ve. Más bien lo que hay son como... si estuviéramos hablando de sismos, estaríamos hablando de réplicas más pequeñitas. Más pequeñitas, pero muy permanentes. Exacto, muy seguidas, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Digamos, la tensión, la Guerra Fría entre China y Estados Unidos no es el concepto que vimos en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? No es la Guerra Fría de antes. No, esto es un movimiento más en lo plano económico y tal vez más lento, ¿verdad? Más difícil de ver digamos, desde una perspectiva noticiosa, porque el movimiento es más lento, pero hay tensiones en la parte económica. Entonces, Estados Unidos hace una avanzada, digamos, para responder a las acciones de China. China se mueve hacia otro lado y ahí vamos. Además de tensiones políticas que son evidentes. Y ellos ¿verdad? Van moviendo otros bloques. Sí, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, Estados Unidos en el gobierno de Trump decide subir aranceles a las importaciones desde China. Se viene la pandemia y bueno, ante las amenazas, digamos, de los chinos sobre o su llamado sobre la situación de Taiwán, entonces también hay una reacción después de Estados Unidos que es más reciente, diciéndole a las empresas estadounidenses: mire, yo ya no quiero que usted esté cediendo tecnología para la producción de microprocesadores a empresas chinas.
Y ahora entonces son los chinos los que tratan de buscar acomodarse y se van y buscan grandes socios y les dicen, mire, pero ¿por qué estamos negociando en dólares? ¿Por qué no empezamos a transar en otras monedas? Sí. Y ya eso amenaza el dominio del dólar en las transacciones internacionales. Entonces hay que darle seguimiento a eso porque tendrá sus consecuencias. ¿Y será sostenible esta decisión de los países del BRICS, Brasil, Rusia, India y China? China y Sudáfrica. Don Fernando, de ir apostando por el yuan como moneda global y no por el dólar. Bueno, es que ahí a lo interno va a haber una tensión, ¿verdad? Y es que muy probablemente los rusos y los indios van a querer que no sea el yuan, sino una tercer moneda. Ya a los chinos les va a convenir, ya inclusive se puso de acuerdo con Brasil y con Argentina aquí en el continente a transar con yuanes. Entonces vamos a ver, eso está todavía muy incipiente, pero es una muestra de que esas tensiones están ahí moviéndose permanentemente. De que esos bloques se mueven ahí, ¿verdad? Entonces decía el informe, ¿verdad?, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, que la plata más cara vía las tasas de interés. Pero hemos visto una devaluación, en el caso de Costa Rica, del dólar, que también afecta a este sector exportador, claro, que ya lo ha dicho, ha habido llamadas de atención de nuestra agencia de búsqueda de inversiones, CINDE, de que de mantenerse el dólar barato estaríamos afectando a ese importante sector de la economía que genera empleo. Entonces ahí va la cadena. No, vamos a ver, muchos estamos contentos en lo personal con lo que sucede con el dólar. Pagando los préstamos. Comprando préstamos más baratos, pero esa situación es insostenible. O sea, no podemos golpear al sector exportador con una revaluación del colón sostenida en el tiempo, mientras afuera se empiezan a mostrar, digamos, signos de debilidad de nuestros clientes, por decirlo así, en el exterior, de los consumidores de nuestros productos. Hay tensiones geopolíticas y económicas globales que están permanentemente golpeando. La guerra en Ucrania no acaba y eso es un elemento que sigue desestabilizando. La gran pregunta de qué va a suceder con las tasas de interés a nivel internacional pareciera decantarse porque los bancos van a seguir con la presión, digamos, en ese sentido, porque al menos la Reserva Federal en Estados Unidos dijo, yo no me siento tranquilo con el nivel de inflación, tiene que estar en mi rango meta. El rango meta de ellos es entre un 1 y un 2% anual y la inflación interanual en Estados Unidos está por encima del 4%. Entonces, todavía queda camino ahí por recorrer en temas de tasas de interés. Entonces, el panorama hacia afuera es complicado y nosotros no estamos colaborando desde adentro con la cotización del dólar. Se anunció que hoy el Banco Central daría una información respecto de las tasas de interés en el país. Bueno, yo creo que el gran dilema que tienen ellos es que saben que tienen que bajar las tasas, todos lo sabemos, ellos lo saben. La pregunta es a qué ritmo, ¿verdad? Porque el banco, y lo decíamos el martes en la actividad que estábamos presentando este análisis, fue muy agresivo subiendo las tasas el año pasado, la tasa de política monetaria. Pero no puede ser igual de agresivo en reducirlas. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, recibimos mucha inversión desde el exterior financiera que anda buscando buena rentabilidad de tasas de interés. Entonces, eso ha ayudado a mantener el dólar bajo. Pero si desarmamos ese esquema de tasas muy rápidamente, podría haber una salida de capital repentina que entonces dice, bueno, ya Costa Rica no es un destino, digamos, atractivo en términos de tasas. Subiría el dólar respecto del colón. Exactamente, eso podría provocar un movimiento contrario. No, vamos a ver, podría no ser complejo, podría ser una respuesta, digamos, razonable si esto se da de una manera ordenada, pero una bajada abrupta puede producir un movimiento abrupto. Entonces, la gente del Banco Central probablemente tenga un ojo en la inflación para ver lo de las tasas y otro ojo en el tipo de cambio, y van a tener que hacer un movimiento muy calculado y yo diría que, digamos, despacio, para hacer lo que en Estados Unidos llaman aterrizaje suave, ¿verdad? Claro, que eso fue lo que vio uno ayer en la comparecencia que tuvo el señor presidente del Banco Central en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Viendo los dos, porque era cuestionado respecto de por qué sigue bajando el dólar y la afectación que al tejido de la economía le está haciendo esto. Sí, el banco no puede controlar los flujos del exterior, lo que puede hacer es evitar, digamos, generar incentivos para que ingresen de manera artificial. Ahí es en donde el tema de hacia dónde ubica las tasas y cuál es su estrategia en ese sentido podría ayudar. Y yo creo que es importante que el banco
de alguna manera, no es tanto que enseñe sus cartas en esta jugada, pero que explique claramente su estrategia. Que le dé reglas claras a todo el mundo. Exactamente. Si el banco dice, no, mire, vamos a tener un ajuste de tasas que va a ser progresivo y vamos a ir suavizando eso, ya por lo menos uno tiene una idea de que este es un proceso que va a arrancar, digamos, pasamos de 9 a 8,5 y que no se va a quedar ahí. Que no va a ser bajonazos fuertes, ¿verdad? Como alguna gente quiere. Eso no funciona tampoco, hay que tener cuidado. Entonces, que tal vez enviar esa señal ayudaría mucho a calmar ese ingreso de dólares y a tratar de pausar la situación que se está dando para evitar que los sectores exportadores tengan más problemas, ¿verdad? Don Fernando, usted era muy claro al decir que personas como usted y muchos otros que tienen endeudamientos en dólares están contentos con esta situación del dólar bajo. Pero realmente, y por mucho tiempo se ha dicho que los sectores exportadores han sido beneficiados con la política cambiaria, que han hecho mucho dinero, pero ahora realmente es el sector piñero, sectores agroindustriales, sectores exportadores, agencias institucionales que dicen algo hay que hacer porque está afectando, como bien refleja el informe que ustedes presentaron, ya una afectación porque la economía costarricense sigue creciendo, pero básicamente a partir del régimen de zonas francas, que es exportador. ¿Les estará afectando esto de la bajada del dólar? No, ellos no, porque a ellos no. Probablemente tengan, vamos a ver, es gente que trabaja, bueno, algunos con servicios, ¿verdad? Que probablemente tengan una estructura de costos aquí relativamente pequeña, porque el problema de los exportadores es que ellos venden en dólares y tienen costos en colones. Entonces, cuando el tipo de cambio baja, obtienen menos colones por los dólares que se ganan en el exterior y eso les complica financiar, digamos, cubrir sus gastos. Para las zonas francas es un poco diferente porque lo que ellos tienen son, digamos, mecanismos de producción donde importan mucho de los insumos y materias primas que ocupan. Aquí hacen procesos digamos, de ensamblaje y vuelven a llevar producto afuera, las que se dedican principalmente a eso. Y las de servicios, en realidad, pues realizan servicios aquí con personal local, pero inclusive si les pagan en dólares ni se dan cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, como esa posibilidad también existe, que puedan pagar en dólares, a ellos no les genera esos problemas y los costos que tienen en colones pueden ser menores. O sea que el régimen de zonas francas va a seguir sacando por ahora la tarea, como en otras oportunidades de coyunturas económicas, en cuanto a la producción y a las exportaciones. Sí, en lo que están haciendo. El gran problema que tenemos es que es un sector desenganchado, digamos, y lo decíamos el martes. No hemos logrado, digamos, después de tantos años. Sí, estamos hablando de más de 3 décadas, digamos, de régimen de zonas francas en un sentido formal, desde que se aprobó la ley en el 90, final del 90, de que ese sector jale el resto de la economía. Entonces, zonas francas está creciendo, según el IMAE, un 20 y pico % y el resto de la economía un 1 y pico. O sea, estamos prácticamente estancados, solo eso está creciendo y no estamos logrando que eso jale el resto. Pero tampoco estamos, digamos, logrando que la actividad exportable pueda eventualmente empujar el resto de la economía, porque cuando uno ve las exportaciones y las separa por regímenes, las exportaciones que están creciendo son las de zonas francas. Sí. El resto prácticamente está estancado también. Entonces, tenemos todos nuestros motores prácticamente apagados, ¿verdad? Consumo no está empujando, la inversión no está empujando, el gasto del gobierno, que es un componente de la producción, no está empujando. Quiero que enfaticemos en eso por las posiciones que usted ha mostrado. Pero a ese otro sector exportador que tiene que comprar insumos, que tiene que pagar cargas sociales, a ese sí le está afectando la situación ahora. Claro, sí, y bastante, porque ha tenido y tiene costos en colones. O sea, ha sufrido, digamos, las consecuencias de una inflación importante del año pasado hasta ahora. Digamos que la moderación de la inflación le ha venido ayudando, pero para terminarla de hacer, la caída del dólar aquí le ha complicado mucho la situación. Entonces, eso es un sector que se empieza a poner complicado, de ahí el llamado a atención, porque también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Uno dice, las exportaciones están creciendo, ¿por qué los sectores exportadores están reclamando? Veamos de dónde provienen las exportaciones, por eso les digo. ¿Y cuáles son las que están creciendo? Exactamente, las de zonas francas están creciendo a un ritmo espectacular, pero el resto no lo está haciendo. Entonces, tengamos cuidado porque, insisto, esta situación con el tipo de cambio no se puede extender durante un montón de tiempo.
Si bien el año pasado hubo un movimiento contrario, digamos que empujó el dólar a una cotización muy elevada y después ha venido moderándose, lo cierto es que nosotros no podemos dejar que el dólar se deslice, digamos, sin control para un lado y para el otro. Entonces, sí, eso hace mucho daño. Hace daño, tiene sus consecuencias. Si se empieza a mover para el otro lado, también de manera descontrolada, va a tener sus consecuencias. Ahorita está afectando al sector exportador e insisto, nosotros, como tenemos todos los motores apagados, el hecho de que en este momento tengamos el sector exportador llamando la atención y teniendo problemas, que se suman además los controles sanitarios y fitosanitarios que se hacen afuera y estos problemas, digamos, con el uso de agroquímicos, también tienen que ser un llamado importante de atención. Pues nuestra economía no tiene hacia adelante ningún elemento que pareciera que vaya a sacarnos de ese estancamiento. Decía usted que el consumo también está bastante ralentizado, bastante apagado. Hay quienes se han atrevido a decir que con esta baja en el dólar habrá mucha gente comprando barato, haciendo inventarios y que no se va a traducir eso luego en una rebaja al consumidor. Lo que está pasando es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho. Esta es una economía llena de monopolios, de oligopolios, de duopolios. Entonces, mucha gente lo que está haciendo es, cuando estamos hablando de producto del exterior, trayendo el producto más barato, no tiene que trasladarle ese costo menor a los consumidores porque estamos en un mercado concentrado y entonces el vendedor puede jugar con esa ventaja. Y entonces, para peor es esta reducción del tipo de cambio, ni tan siquiera se está traduciendo en una baja de precios, salvo en algunos bienes donde directamente, digamos, el precio está controlado o se vende en dólares, que sí se ha reflejado. Pero bueno, ve lo que pasó con el arroz, ¿verdad? A pesar de la reducción del arancel, a pesar de la reducción del tipo de cambio, si uno sumaba los dos efectos, debió haber habido un movimiento en el precio mucho más pronunciado de lo que ha habido. ¿Por qué no sucedió? Bueno, estamos ante el sector, digamos, concentrado en importación y después concentrado en la venta, ¿verdad? Nosotros no tenemos una gran competencia en sectores de venta al detalle, porque tenemos pocas grandes cadenas de supermercados y después un montón de supermercaditos pequeñitos que dependen de distribuidores en donde hay también digamos, la concentración es importante. El alto costo de la vida, don Fernando, ya es uno de los top de las preocupaciones de la ciudadanía con respecto a lo que está sucediendo, porque la gente lo ve y lo vive a diario. ¿Qué nos está diciendo la coyuntura del análisis que ustedes hicieron en respecto del costo de la vida? Bueno, vamos a ver, aquí hay un inconveniente siempre metodológico, porque cuando uno ve la inflación uno sabe que los precios y las cosas se están volviendo más caras para la gente, pero esto no te mide cuán caro es vivir en un lugar. Donde uno empieza a tener, digamos, una pista de que esta situación sí se está convirtiendo en un problema, es cuando empieza a ver el consumo de la gente retraerse. ¿Por qué? Porque quiere decir que el costo de vivir en comparación con la evolución de los ingresos, digamos, de las personas, principalmente por salarios, se está estancando. O sea, está costándole mucho a la gente financiar su vida ordinaria y los ingresos no le están dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el tiempo? La gente deja de gastar. Ese es el ajuste que la gente hace. Vivir en este país en relación, por ejemplo, con los ingresos en promedio que existen, es muy caro. O sea, pagar un alquiler, los alquileres han venido creciendo, es un tema que no estamos hablando, ¿verdad? Durante mucho tiempo la gente se aprovechó de una mala lectura de la ley digamos, que regulaba los alquileres, y entonces los alquileres crecían cada año a 2 dígitos, mientras los salarios estaban creciendo muy por debajo de eso. Entonces, ahí se ha ido inflando una burbuja, no sé si irá a reventar, pero lo cierto es que ahí se ha ido inflando una burbuja de precios, mientras que eso no estaba sucediendo al otro lado. Entonces, vivir se ha vuelto caro para una persona que tiene que financiar, digamos, su vida cotidiana. El alquiler le sale más caro. Pagar un crédito de una casa es más caro por las tasas de interés al alza. Comprar alimentos es más caro. Y si se suma a todo esto un desempleo creciente, sectores importantes de la población sin acceso a fuentes de trabajo. Sí, y además el gran problema que tenemos es que en esas condiciones tampoco hay digamos, como no hay ningún sector que está empujando, tampoco vemos una salida importante en el corto plazo. Don Fernando, déjenos hacer nuestra segunda pausa, son las 8:34. El economista don Fernando Rodríguez del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Ya regresamos. Hablando claro.
con Vilma Ibarra en Colombia. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Puerto Caldera es la puerta de acceso por donde ingresan más de 500.000 toneladas de acero al año, una materia prima fundamental para la industria de la construcción y para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Puerto Caldera es esencial. Sociedad Portuaria de Caldera, de la mano con Costa Rica. ¿Cómo crecemos como sociedad? A partir de cada individuo, de cada niño al que le brindamos oportunidades. Crecemos cuando sabemos dirigir las habilidades de nuestra juventud y también cuando hacemos a los adultos volver a creer en ellos mismos. Crecemos cuando nos unimos como país, cuando sumamos el resultado de creer y ser perseverantes, cuando abrimos puertas para cerrar brechas. Enfoquémonos en el mañana dando oportunidades hoy. Sigamos creciendo hacia el futuro. Fundación Omar Dengo. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:36 de la mañana. Continuamos en esta conversación en el marco del informe de coyuntura nacional del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional con el economista Fernando Rodríguez. También da como resultado este análisis de coyuntura, don Fernando, el impulso tampoco que le estamos dando a la inversión pública. Y que ese también es un generador de trabajo, es un generador de condiciones, es un reactivador de la economía. Sí. Y usted ha mantenido desde hace mucho tiempo que la aplicación de la regla fiscal a rajatablas no nos hace bien. Así es. Yo creo que ahí vamos a tener que tomar una decisión importante, aceptar que se nos fue la mano. Yo creo que eso no va a quedar de otra. Y que el gobierno diga, bueno, ok, está bien, ya hicimos un ajuste, pero esto no puede continuar porque estamos asfixiando la posibilidad de algunos sectores de crecer. Vea, por ejemplo, el anuncio ayer en seguridad. Así es. Como para ligarlo para que la gente entienda. Sí, exactamente. O sea, cualquier cosa que se haga a raíz de lo que se anunció ayer, cualquier cosa que se haga que amerite un gasto adicional en cualquier área, no se va a poder hacer. O sea, estamos atrapados entre la posibilidad de cambiar, por ejemplo, legislación, que yo todavía no estoy claro de los efectos que eso puede tener, pero, por ejemplo, digamos que generase algún impacto, que pretendiese generar algún impacto. Entre eso y ejecutarlo. O sea, podríamos tener la Asamblea poniéndose las pilas, cambiándolo todo el próximo mes. Digamos, dejemos que pase el 1 de mayo y se pongan de acuerdo y sacan todos los proyectos que el gobierno les presentó. Tal vez no la reforma constitucional, porque eso tiene sus tiempos. Pero digamos que todo lo demás sale. Entonces, resulta que ahora tenés más causales, por ejemplo, en razón de lo anunciado, para mantener una persona en prisión preventiva. O más jóvenes siendo indiciados. Entonces, eso va a implicar más recursos para administración de cárceles, más recursos en administración de justicia. ¿De dónde van a salir si no puedo crecer? Estoy topado por la regla. Se anunció compras de patrullas, pero eso no está exceptuado de la aplicación de la regla. Entonces, ese tipo de cosas que son, digamos, básicas, se podrían convertir en un problema para solucionar, a su vez, un problema más grave que es el tema de la inseguridad actual. Y eso llévelo a la infraestructura vial, porque ahorita estamos topados con el crecimiento del gasto de capital también. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar la infraestructura vial después de un invierno el año pasado bastante complicado? Después de problemas, digamos, para tener una estrategia continuada de mantenimiento vial, ¿cómo recuperar todo eso sin que la regla fiscal me atrape en el camino? Y en educación también. Hemos venido observando una reducción del porcentaje de gasto en educación con respecto al PIB, que eso no puede sostenerse en términos de reducción en el tiempo. Becas, alimentación, transporte, ahora, en educación, que es algo tan esencial. Sí, ahora por lo menos la Asamblea esta semana aprobó una excepción de la regla para las becas.
Entonces, ahí hay un respiro y yo creo que eso va a ayudar a muchos estudiantes de todos los niveles en el sistema educativo que requieren ayudas. Y permitir, por ejemplo, que tanto a nivel de los niveles básicos y secundaria, en el caso de instituciones grandes, como a nivel de educación superior, de las mismas universidades, pueda fluir más recursos para ayudas. Pero ¿cuál sería la fórmula armónica de la regla fiscal? Porque hay quienes dicen no. Y hay otros, que incluso el gobierno está haciendo una presentación, está haciendo un anuncio de que unas 20 instituciones deberían flexibilizarse respecto de la regla fiscal. Y cuidado, y si no se quedó corto. Nosotros en la universidad hemos hecho un trabajo el año pasado en términos de propuesta y básicamente dijimos, mantengamos la regla, pero hagamos esto. No volvamos a limitar el gasto de capital, o sea, porque limitar la inversión es inmediatamente pegarse un tiro en el pie. Porque además no tiene sentido. Si usted se endeuda para invertir, le está sumando a la economía más de $1 por cada dólar en que se endeudó. Eso es un buen negocio. Y inclusive ayuda a reducir la deuda con respecto al PIB en el tiempo. Entonces, frenar el gasto de capital fue una mala idea. Era una limitación que estaba como al margen de lo que podía hacerse. Claro, lo que pasa es que cuando se diseñó la regla nadie pensó que iba a haber una pandemia y que la deuda en relación con el PIB iba a crecer casi 10 puntos en un solo año, o más de 10 puntos. Pero bueno, como no teníamos ese escenario previsto, tenemos que revisarlo. No tiene sentido que la regla limite la ejecución de créditos internacionales, porque muchos de esos créditos son para inversión y para atención de temas urgentes. No tiene sentido que la regla limite ayudas, ya eso sí está saliendo. No tiene sentido que la regla se aplique doblemente al gasto ejecutado y al gasto presupuestado, ya eso creo que el gobierno lo corrigió. No tiene sentido que la regla se aplique sin limitación en el tiempo. Hace unos días, ya unas semanas, Álvaro Ramos, economista y expresidente del Banco Central, escribió un artículo muy interesante donde decía que la regla tenía problema, que no se limitaba en el tiempo, que si usted seguía aplicándola, seguía con el gasto hacia abajo en términos del PIB. Si el crecimiento de la economía te produce alguna necesidad adicional de gastar recursos públicos, resulta que la regla lo que va a hacer es ponerte en un sentido contrario y eso no puede seguir en el tiempo. Claro, porque eso, como para que la gente lo pueda entender, es que sigamos teniendo instituciones que le pagan salario a funcionarios públicos, pero que le impiden tener los instrumentos necesarios para aplicar ese servicio público con calidad. Imagínense que tenga un montón de policías, que ahora tengo menos, y no hemos podido, resolver un problema histórico con la rotación policial, aunque se han hecho avances, por ejemplo, en la capacidad de formación. Yo creo que en ese sentido la inversión en la escuela de policía ayudó, pero el hecho de que no puedas ajustar salarios a una persona que está tan expuesta en términos de riesgo, que vengan y le digan, mire, quiero que vaya a trabajar, salga de la policía y lo llevo a trabajar a tal empresa de seguridad, o salga de la policía y lo llevo a trabajar a algún lugar, le voy a pagar más, no va a estar tan expuesto y evidentemente la gente se va. Entonces tenemos que tener mecanismos de incentivos. En otros países los policías inclusive hasta tienen un régimen de pensión especial. No, ¿y para qué tener policías si no tienen patrullas? Eso iba. No tienen patrullas, no tienen, instrumentos. Hace unos días se reclamaba porque un grupo de policías decía que no les habían renovado los chalecos antibalas, que tal vez la gente no sabe. El chaleco se vence. O sea, el chaleco tiene un uso durante un tiempo y después hay que cambiarlo porque es un instrumento que se agota, o sea, en términos de su uso. Entonces, ese gasto hay que estarlo haciendo. Si nosotros no estamos preparados para fondear, por ejemplo, a la policía de manera constante, empezamos a ver los problemas que estamos teniendo. O sea, un retroceso de la capacidad del Estado. Para fondear la policía, para fondear las escuelas, los colegios, los EBAIS, los hospitales, en general, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos una población que está bien educada, que tiene acceso a salud, que tiene seguridad y en la cual se ve inversión pública para sostener esos servicios en el tiempo, el crecimiento de la economía se ve dañado. Vean, a mí me llamó mucho la atención, me parece una posición bastante responsable. Ayer los mismos sector empresarial saliendo a pedir al gobierno que resolviera el tema de la deuda con la caja. Y diciendo a las autoridades, pónganse de acuerdo y busquen un mecanismo. Esto es una situación compleja, pero hay que resolverlo porque la caja requiere inversión. Y el sector productivo requiere
personas sanas. Sanas, y además se ve beneficiado con la inversión. ¿Quién hace los hospitales? Es que no es una empresa pública que construye, son empresas privadas. En este momento la construcción está cayendo en el indicador mensual de actividad económica y ha tenido un comportamiento errático en los últimos 4 años. Hay momentos en los que decrece, hay momentos en los que crece un poco. O sea, ¿a quién le convendría un plan de inversión bastante agresivo en materia de salud, de las áreas de salud? Al mismo sector construcción. Claro. Y eso crearía empleo repartido a nivel nacional, donde están las demandas de empleo. Más del 70% de la gente que se declaraba desempleada el año pasado eran personas que no tenían más que secundaria en términos de formación. Algunos secundaria completa, otros secundarias completa y otros ni tan siquiera primaria tenían. La obra pública es fundamental para asociarla con la construcción de obra privada. Y además te permite resolver problemas de desempleo de un montón de gente que no anda, digamos, que ocupa trabajo no calificado. Sí. Y aquí la paradoja, las decisiones que se tomaron en materia fiscal han ido dando resultados. Claro. Estamos mejor funcionando. La economía se está, la materia fiscal ha ido dando buenos resultados, pero la recaudación, dicen ustedes, que no está aumentando. No, está empezando a mostrar señales de debilidad. Nosotros... Y eso es ligado a todos estos otros factores que hemos venido hablando. Por supuesto, porque vamos a ver, si la actividad pública no estimula digamos, la actividad económica en general en momentos que la actividad privada está de capa caída, entonces al final es precisamente el mismo gobierno, la misma recaudación de impuestos la que se ve perjudicada por la caída en la actividad. ¿Qué es lo que hemos venido viendo? Que impuestos asociados sobre todo a la venta de bienes y servicios han empezado a perder dinamismo fuertemente en meses recientes, algunos inclusive desde antes, como el selectivo consumo. Pero, por ejemplo, ya el IVA, con la caída del tipo de cambio y con la reducción de la actividad de muchos sectores, está empezando a perder dinamismo. Un sector que hace muchos años era un gran dinamizador de la recaudación, como lo era el sector construcción, como ahora está de capa caída, no está aportando. Imagínense que construcción, según los datos que teníamos disponibles, los últimos datos que teníamos disponibles, la venta de materiales de construcción a nivel del sector comercial estaba decreciendo un 6,27%. Entonces, imagínense, un 6,27% menos de actividad que genera impuestos, porque la venta de insumos para construcción genera impuestos. Entonces, si nosotros reactivásemos la construcción, va a generar una mejora en el comportamiento de los ingresos a nivel tributario. Entonces, también nos conviene invertir. No solo ese dólar que yo pido prestado para invertir me genera más de $1 a nivel de actividad económica, sino que además se me devuelve una parte en ingresos tributarios. Entonces, ahí es en donde tenemos que ser un poquito más agresivos en una estrategia de reactivación que también tenga participación pública y que empiece a generar mejores estímulos para que la economía arranque. Porque ahorita lo que estamos haciendo es frenándola. O sea, está en proceso de desaceleración. Insisto, lo que está caminando son zonas francas y después de ahí el resto, agro, construcción, comercio, que son grandes empleadores, lo que vienen es de capa caída. Y en esas circunstancias no va a haber forma de resolver el problema del desempleo tampoco. Claro, que son grandes generadores de impuestos, grandes generador de empleo. Y esa multiplicación, ¿verdad? Porque eso aquí sí es cierto, la economía sí es un tejido vivo. Claro. Sí es un tejido vivo y es un que proceso. Está interconectado completamente. Entonces, tenemos problemas de mercados internacionales que se van desacelerando, tenemos problemas de los motores internos, de consumo, de producción y de generación de empleo que también están viendo. Entonces, no nos podemos contentar nada más con que los números fiscales están bonitos y están en negro. No. ¿Para qué eso? Eso es como que en la casa el carro ande muy bien, pero la casa se nos esté cayendo a pedazos. Sí, que la cocina no sirva. Exactamente. O sea, lo fiscal es un medio para buscar un fin, que en este caso es tratar de que la gente viva en un mejor nivel de bienestar. Tener números fiscales es una condición deseable, podría decir alguno que necesaria en el tiempo, pero inclusive las grandes economías, cuando han tenido que interrumpir
la disciplina fiscal para evitar que sus economías caigan, lo han hecho. Todavía en Europa las reglas fiscal que existía para el caso de ellos está suspendida desde que la pandemia inició. Y no es malo. No, porque esto es entendible. La lógica de que, digamos, uno no puede agarrarse férreamente la disciplina fiscal en momento de crisis es entendible. O sea, cuando uno está con problemas, uno no ahorra cuando no tiene trabajo. Entonces, uno no puede no puede agarrarse la disciplina fiscal férrea cuando la economía necesita otros impulsos. Tampoco puede hacer esto de manera desordenada. O sea, no estamos hablando que inyectemos gasto por todo lado. Estamos hablando que liberemos la capacidad de gastar más en acciones estratégicas. Gasto estratégico, gasto que genere empleo, gastos que genere devolución impositiva. Claro, ¿qué tenemos que recuperar? Tenemos que recuperar en este momento inversión pública, hay una enorme demanda por hacerlo. No puede ser que en este país pretendamos, a propósito de la situación del sector exportador, que la cosa mejore en términos de comercio con otros países y tengamos las carreteras que llevan a nuestros 2 puertos internacionales más importantes o a nuestras costas en mal estado. O sea, la 32 con problemas permanentes, Cambronero con problemas, la ruta 27 que se está hundiendo literalmente en alguna parte. Entonces, bueno, ya lo vivimos el año pasado. Para peores tenemos un puerto que está, digamos, en el Pacífico, a punto de agotar su capacidad de operación. Eso no puede ser. Entonces necesitamos invertir más para resolver esos problemas porque nos está afectando la capacidad de generar más empleo, más producción a nivel local. Sí, y estábamos hablando al inicio del programa, ya estamos terminando el 4º mes de este año. Ya viene el invierno. Así es. Ya el Instituto Meteorológico ha dicho, y realmente me recuerda hasta don Fernando, todavía no está la solución de la Ruta 27, todavía no está la solución de lo que ha pasado en Cambronero. No, todavía, es más, hay algunos municipios que andan corriendo para evitar que les vuelva a pasar los problemas de manejo de aguas pluviales del año pasado. Desamparados, que por fue ejemplo, terrible. y otros que han tenido problemas, porque además, como hemos tenido un crecimiento urbano desordenado, y ahora estamos empezando a observar eso. Hay municipios, veía un día estos casos, creo que la Municipalidad de San José, donde revirtieron una mala decisión del pasado, que era meter grandes tubos para canalizar los ríos. Eso fue un gran error, porque a la naturaleza usted no la puede, digamos, aprisionar. Y entonces ahora lo que van a hacer es más bien liberar ese espacio, precisamente para garantizar que si hay una crecida, que la cuenca del río pueda aguantarlo. Pero todo eso requiere inversiones, todo eso requiere que se actúe. Y todas esas inversiones generan actividad, por supuesto. O sea, nosotros tenemos que tener esa visión, digamos, en el sentido de que hay ahorita cosas importantes. Hablaba de inversión, hay necesidad de más gasto en seguridad, eso es evidente. Hay necesidad de más gasto en atención de salud, eso es evidente. Todavía nosotros arrastramos algunos problemas con base en situaciones que vivimos durante la pandemia. Por ejemplo, probablemente en ambiente hay necesidad de hacer más inversión. Entonces tenemos que empezar a escoger hacia dónde podemos ir dirigiendo recursos para poder atender esas necesidades. Estas son las luces verdes que da este informe. Claro, porque... Leído, interpretado y reflexionado fuera de cualquier situación subjetiva. Es por allí las luces que está dando el informe. Yo lo resumiría en este mensaje. Nosotros no vamos a sustituir lo que nos da el comercio exterior en términos de impulso a nuestras exportaciones, pero tenemos que compensar esa caída con un empujón interno, y el único que lo puede dar en este momento es el sector público, porque el sector privado tiene una situación muy compleja. La capacidad de la gente para endeudarse y la demanda que está haciendo de crédito ha venido debilitándose, y además son sectores que vienen frenándose. Entonces, hay necesidad de reactivar, por ejemplo, la inversión para que haya un mejor comportamiento de la construcción. Eso va a su vez redundar en más empleo, puede ayudar a que reactive el sector comercial, puede ayudar a que se mejoren las perspectivas del sector turístico, porque con malas carreteras tenemos problemas también para poder llevar, digamos, más turistas a ciertas zonas del país. O sea, don Fernando, dice usted que es la inversión pública en este momento la que tendría que tener ese empuje y que enganche en ese empuje al sector privado. Así es. Para que le ayude a salir de la coyuntura. Y eso ha pasado en la historia de este planeta durante el siglo XX varias veces. Cada vez que hay una crisis,
la bandera sale por el lado del empuje que se da, digamos, desde el sector público, mejorando la inversión. Ha sido la estrategia constante. Si nosotros no hacemos eso, vamos a pasar en un nivel de estancamiento prolongado durante mucho tiempo. De allí levantar la mano que está haciendo UCAEP en decir, haciéndole señalamientos al gobierno. Arreglemos lo de la caja. Sí, porque vamos a ver, es que hasta eso, o sea, lo de la caja se traduce en un mejor servicio que dan, en una mejor atención de salud, en más inversión. O sea, es que si uno ve la cantidad de proyectos que están todavía en discusión, si se van a seguir o no, estamos hablando de un montón de construcción, de un montón de inversión distribuida en todo el país. O sea, hay pocas instituciones que tienen la capacidad de hacer eso. Yo creo que solo la Caja, el MOP y el ICE tienen esa capacidad de distribuir inversión a nivel nacional. Eso. Acueductos y alcantarillados. Bueno, acueductos, aunque en muchos lugares hay digamos, provisión de agua a nivel municipal, pero bueno, acueductos también puede hacerlo. Eso va a generar reactivación. Si nosotros detenemos eso, la perspectiva es seguir estancados. Yo creo que tenemos que verlo también desde esa... ¿Dónde puede conseguir la gente la información? ¿Cada cuánto están haciendo los informes de análisis de coyuntura? Nosotros esto lo hacemos, digamos, de hacerlos públicos, lo hacemos un par de veces al año. Regularmente hacemos un análisis un poco más pequeño. Esto creo que va a estar en la página web de la Escuela de Economía. Si no, pues se puede comunicar con nosotros y podemos compartir la presentación. Pues ya alguna gente nos la ha estado pidiendo, pero siempre estamos dispuestos a extender estos análisis con sectores particulares, ¿verdad? Ya el año pasado lo hicimos, ¿verdad? Nos pidieron que hiciéramos un análisis un poco más condensado de esto para que a algunos sectores les interesa saber qué está pasando, y a veces nos piden tratar de enfocarnos en ciertos niveles de actividad. Ahora, por ejemplo, hay mucho interés en el sector agrícola por ver qué está pasando y medir un poco las perspectivas hacia adelante, porque es un sector que está pues bastante comprometido. ¿Y para esto es que sirve la universidad pública? Así es, o sea, nosotros generamos conocimiento, aquí estamos procesando, digamos, dándole valor a información que además surge del Instituto de Estadística y Censos, del mismo Banco Central, pero que nosotros tratamos de ponerla en un lenguaje que la gente entienda, que se le pueda traducir, digamos, también a los estudiantes, porque esto se le presentó a estudiantes esta semana, para que puedan tener más claro el contexto en el que estamos trabajando. No tiene ninguna intencionalidad, digamos, de generar una discusión, una crítica destructiva, sino lo que estamos advirtiendo, información, datos, es de que estamos en un punto donde nos toca ya hacer un ajuste en términos de la orientación de la política económica. Muchísimas gracias, don Fernando. Nos sigue mandando la información que recopilen y que sistematicen ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto, a la orden. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado. Nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana. Que tengan un lindo día. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Llegó el outlet Quiero Riu, con hasta 25% de descuento extra en nuestros hoteles, todo incluido de Guanacaste. Además, si viaja en familia, los niños solo pagan la mitad de precio y su reserva incluye entrada gratuita al parque acuático. No espere más. Reserve con descuento antes del 21 de abril en riu.com o llame al 2681-2350. Hace 20 años nació GTI como empresa, apegados al compromiso país, bajo la generación de empleo y la responsabilidad social. Y para celebrar nuestro 20 aniversario desde Cuentas Claras, seguimos adelante por la reactivación económica con el apoyo a los sectores productivos dentro y fuera del país. Cuentas Claras, un programa producido por GTI, los jueves a las 11 de la mañana, aquí por Colombia. GTI, su aliado para crecer. ¿Y si gritas un gol con alma, vida y corazón? ¡Pégale, pero desde el micrófono de Colombia. ¡Gol! Espéralo. Una invitación de Telecable y Extralum. Colombia informa. Colombia informa.
Buenos días, oyentes de Colombia, La Caja